Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios. Qué bendición que hoy nos podamos reunir. Y hoy hay bastanticas personas, nos alegra mucho que la casa del Señor esté llena para adorarle, para escuchar su palabra, para prestar atención, para pedir dirección al Señor a través de la predicación. Y antes de dar inicio quiero dar unos anuncios, recordarles que hoy tenemos nuestra Santa Cena. Hoy tomaremos la cena después de casi 6 meses. De 6 meses muchos no tomamos la Santa Cena del Señor, y espero, mis hermanos, que nos hayamos podido poner a cuentas, y que hayamos podido ponernos a cuentas con Dios y con nuestros hermanos y amigos, ponernos en paz. También las respuestas a la pregunta de la escuela dominical sobre la preeminencia de la predicación expositiva, las respuestas que ustedes tengan con respecto a este tema será respondido el día jueves a las 7 de la noche por el pastor Sergio Ruiz, o probablemente con el hermano que lo vimos aquí en pantalla. Lo tercero es que no podemos olvidar nuestro culto de oración los días miércoles. Este culto de oración es para que nos congreguemos, como hoy mismo, para orar por las peticiones y las necesidades los unos por los otros. Esto es tan necesario. Una iglesia fuerte es una iglesia que ora, y la necesidad de hacerlo es importante, es urgente. Esto lo tendremos a las 7 de la noche el día miércoles. Recuérdelo, por favor. Si usted tiene peticiones, pídanos el formato y se los daremos para que puedan escribir sus peticiones. Y recuerde que el canal de la iglesia en YouTube está disponible, y allí usted va a encontrar enseñanzas y sermones que hemos dado. También va a encontrar himnos del himnario Celebremos su Gloria. Pero cuando se trata del Día del Señor, el canal solo está disponible para aquellos que tienen restricciones médicas. De lo contrario, es necesario y es deber, por mandato del Señor, que nos reunamos para adorarle de manera presencial y poder disfrutar de su palabra. Si nos reunimos en el trabajo, si nos reunimos para ir a hacer el mercado, pues ¿por qué no lo vamos a hacer para estar aquí delante del Señor? Les invito pues a que vayamos al Salmo 25. Salmo 25. Y le pido que tengamos hoy paciencia, podamos disfrutar de este tiempo. Hoy tal vez nos extendamos un poco más, porque es la cena del Señor. Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas.
Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Vamos a orar conforme a este pasaje, pidiéndole al Señor dirección, perdón y protección. Señor, al leer este salmo nos podemos dar cuenta que así queremos orar, Señor, que así queremos elevar nuestra alma a ti. Señor, hay muchos enemigos que a tu pueblo lo asedian, las tentaciones, aquellos hombres que están en contra de la forma en la cual vivimos como hijos de Dios, que a veces se presentan como prueba, Señor, para nuestra fe. Pero, Señor, en los que confían en ti no es en vano, Señor. No es en vano creer en ti. No es en vano creer en tus promesas. No podemos desconfiar de ti, Señor. Tú has guardado nuestros caminos. Y aun cuando muchas veces nos hemos descarriado, nos has traído de nuevo a tu rebaño, Señor. Padre, perdónanos porque hemos pecado contra ti, hemos desconfiado de ti, nos hemos acercado de ti solo de labios, Señor, y no con todo nuestro corazón. Nuestros labios dicen una cosa, pero nuestro corazón dicta otra. Perdónanos, Señor, por esta doblez de nuestro corazón. Te pedimos que podamos ser conformados a la imagen de tu Hijo. Direcciona hoy tu palabra a mi corazón, bendice tu palabra, te lo pedimos para que hoy podamos oír tu voz. Pero también rogamos para que dirijas los pasos de aquellos que están sin ti, los pasos de estos hombres que viven en contra de ti, que los traigas a la cruz del Calvario. Direcciona sus pasos, Señor. Dales oídos, dales ojos, dales un corazón para entender. Porque no queremos que se pierdan, sino que tengan vida eterna, Señor. Como así a tu pueblo tú le has concedido la vida eterna, la cual, Señor, nos gozamos en ella, y por causa de ella hoy estamos reunidos al Cristo haberse levantado de entre los muertos. Hoy podamos disfrutar y gozarnos de ello. Pero también protégenos, Señor, al enseñarnos de tu palabra, que podamos hoy aplicar tu palabra y podamos ponerla por obra en el resto de esta semana. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, les invito a que nos pongamos en pies. Las personitas de atrás tienen el himnario, celebremos su gloria. Puedes prenderlo, no hay problema. Vamos al himno número 4, en el himnario número 4, Santo, Santo, Santo.
Señor, ¿cómo no adorarte si tú eres santo? 3 veces santo, Señor. No hay nadie como tú en perfección. Pero aún, Señor, al ser tú perfecto, también eres bueno. Y los pasos de los pecadores, Señor, como nosotros los has guiado a tu cruz. A pesar de tu perfección, Señor, a pesar de que no tienes contaminación alguna, mancha alguna, abriste un camino bueno y perfecto. Cristo vino por las ovejas perdidas, y por eso, junto con este himno, vamos a recordar quién éramos nosotros, cómo anhelamos que otros vengan al Señor Santo, Santo, Santo. Vamos al himno número 315, Visión Pastoral. Número 315, Visión Pastoral.
Señor, hoy tu pueblo te pide que direcciones los caminos de los pecadores a la cruz. Hoy te pedimos que uses de este sermón evangelístico para vendar de las heridas de los hombres que se hallan muertos en sus pecados y transgresiones, donde la ley les condena por causa del pecado y los lleva a la muerte. Mas tú, mi Cristo, descendiste para vendar las heridas de aquellos que se reconocen enfermos, pecadores y que necesitan de un Salvador. Por eso trae, Espíritu Santo, a las conciencias muertas de los hombres y mujeres que hoy escucharán este sermón. Trae juicio, Señor. Muéstrales sus pecados, pero llévalos a la gran paz y a la gran vida que es Cristo el Señor. Y a tu pueblo, Señor, para que por favor les traigas conciencia, Señor, de vivir conforme a tu palabra, de la necesidad de ser hechos a la imagen de tu Hijo. Por eso hoy queremos orarte de que danos, Señor, de vida el pan que es tu palabra. Danos el pan diario, Señor, que es tu palabra, lo necesitamos, Señor. Necesitamos ser edificados a través de este sermón y por eso juntos queremos cantar este himno, número 274, himno Dame de vida el pan, número 274.
así sea, que hoy podamos oír tu palabra, prestar atención a ella. Deseamos verte a ti, Jesús, en la predicación de tu palabra. Reflexiona en esto, medita esto en tu corazón a medida que vas escuchando el sermón. Que Señor, yo quiero oír tu voz, quiero conocer tu voluntad, quiero verte a ti, Salvador. Quiero que transformes mi ser, Señor, que cambies hoy mi corazón. No quiero ser igual, Señor. No quiero salir igual de aquí, de este lugar, de tu templo. Por eso hoy te pedimos, tu pueblo te pide, que bendigas tu santa palabra, para que hoy de ella podamos comer y ser alimentados, Señor, y que podamos ver la bendición de tu perdón. Aquellos pecadores que hoy se arrepienten y vienen a ti, Señor. Por eso bendice tu santa palabra, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, podemos sentarnos. Le hago entrega al pastor Jaime de este sermón. Hoy estoy muy contento porque hoy será un sermón evangelístico. Recuerdan que hemos estado dando sermones instructivos para el pueblo de Dios. Hoy será sermones evangelísticos, así que el Señor bendiga hoy su palabra. El pastor Jaime. Bueno, mis amados hermanos, para mí es de mucha alegría y mucho gozo volver a estar nuevamente con ustedes y poder llevar la palabra del Señor. Hoy el tema que vamos a tratar es cómo heredo la vida eterna, que lo vamos a encontrar en Marcos 10, del 17 al 23. Aunque si ustedes observan Marcos 10, del 17, nos vamos a encontrar que tiene 31 versículos, pero hoy solamente vamos a hablar del versículo 1 al versículo 23. Versículo 1 al 23, y es la historia del joven rico. La historia del joven rico. Y nosotros nos podemos dar cuenta que este suceso sucedió después de que Jesús dio las bendiciones a los niños, como vimos la última vez en Marcos 10:10. Después de haber dado la bendición a los niños, sigue esta hermosa predicación en el día de hoy. Entonces, lo que Dios quiere a través de este sermón es mirar la diferencia que existe también entre un llamado externo y un llamado externo que nos va a llevar a heredar la vida eterna. Entonces les invito a que leamos Marcos 10 del 17 al 23. Dice la palabra del Señor: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo:
Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido con esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, y quiero explicar algo sobre el llamado externo y el llamado interno. Cuando nosotros estamos hablando de un llamado externo, es un llamado audible, tanto para los escogidos de Dios como los que no son también escogidos. Los seres humanos tienen la capacidad de resistir y de rechazar este llamado externo. Pero el ser humano nunca responderá en fe al llamado externo hasta que este llamado externo no venga acompañado del llamado interno y eficaz del Espíritu Santo. Hasta que no venga acompañado este llamamiento por el Espíritu Santo. Entonces el llamado eficaz es un llamado irresistible, en el sentido de que Dios en su soberanía producirá el efecto deseado. Esta obra soberana de la gracia es una gracia resistible, en el sentido de que podemos resistirla por causa de nuestra naturaleza caída, y de hecho muchos la han resistido. Pero es irresistible en el sentido de que Dios se impone sobre toda nuestra resistencia natural. Y bien Cristo lo declara en su palabra en Juan 6:44. Juan 6:44 nos dice lo siguiente: ninguno, pero ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces, ninguna técnica y estrategia del mundo harán que los pecadores que están muertos en sus propios delitos y pecados, controlados por los deseos de la carne, haciendo la voluntad de sus pensamientos, deseen la salvación al oír el Evangelio. Deseen la salvación al oír el Evangelio. Acordémonos que el llamado externo se da a todo el mundo, pero el llamado interno, el que hace Dios, el llamado eficaz, es solamente para los escogidos y apartados por el Señor antes de la fundación del mundo. Esto es solo la obra de Dios. Solo Dios, por el milagro de la regeneración, permite que el pecador le busque mediante el arrepentimiento y la fe en el Evangelio, como le dijo Dios a Nicodemo en Juan 33, del 3 al 7. Y dijo lo siguiente a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Vemos entonces que Jesús aquí expone una verdad, pero una verdad vital. No habrá entrada en el reino de Dios si no se naciere de nuevo. La regeneración o nuevo nacimiento es la acción absoluta de Dios, por medio de la cual Él imparte vida eterna a quienes están muertos en sus propios delitos y pecados. Si nosotros leemos detenidamente el Salmo 110:3, vamos a encontrar una respuesta a eso.
El Salmo 110.3 nos dice: tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder. Entonces ningún pecador jamás, pero jamás, estará dispuesto hasta que el poder de Dios venga sobre este pecador. No hay nada en el pecador que pueda hacer para que esté dispuesto a escuchar el Evangelio. No hay nada en el pecador o que no esté dispuesto para escuchar el Evangelio. Ahora bien, quienes buscan de corazón a Dios deben hacerlo ¿en qué? En términos de Él, no en los nuestros. Y esto implica buscarlo ¿de qué? De todo corazón, de toda alma, y una entrega incondicional, sin refutar la palabra de Dios. O sea que es una obediencia total a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es inerrante. La palabra de Dios no tiene errores. Si usted lo sabe, hermano, y es consciente de esto, usted nunca debe refutar la palabra de Dios. Lo que Dios le mande a hacer, esto es lo que usted debe de hacer conforme Él lo dice en su palabra. Pablo lo dijo en su llamamiento eficaz: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ese momento Pablo se convirtió en un esclavo del Señor. Pablo se convirtió en un esclavo del Señor. Es lo que quiere decir la palabra del Señor. Cuando Él le dijo en el encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo: ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que nosotros, amados hermanos, debemos de tener en nuestro corazón. Y debemos todos los días decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga en este día? Y si lo hacemos todo para la gloria de Dios. Entonces, teniendo todo esto en mente, vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar a profundidad sobre este hermoso pasaje que hoy quiere que el Señor atienda y que yo predique. Entonces vamos a ver también tres personajes muy importantes, aunque hoy vamos a ver solamente dos personajes. Y el personaje principal de la Biblia, como en estos versículos, viene a ser ¿quién? El Señor Jesucristo, el maestro de maestros, que nos enseña hoy cómo es que nosotros debemos de poseer la vida eterna. El otro personaje es el joven rico y principal. Si ustedes se dan cuenta, el subtítulo de Marcos 10:17 solamente habla del joven rico. Pero ¿por qué yo lo digo que es el joven rico y principal? Porque también está escrito en la palabra del Señor. Aunque Marcos no nombra la palabra joven, Mateo 19:22 dice que era ¿qué? Joven. Era joven. Era un joven en el versículo 22 en Marcos 19:22. Marcos 19:22. Pero también nombra en Marcos 10:22 que nos dice que este joven tenía muchas posesiones. Pero también, si vamos más adelante, Lucas 18:18 dice que era un principal, que tenía un cargo muy importante dentro del Sanedrín. Por eso la Biblia más adelante lo nombra como el joven rico y principal. Joven rico y principal. Entonces este joven para nosotros es una enseñanza muy grande para nuestras vidas. Jesús nos muestra a través de él lo por superficial que muchos cristianos toman la vida eterna, y por eso debe de ser confrontada y no justificada, como también los hicieron los apóstoles. Pero también a través de él nos va a mostrar
la diferencia que hay entre un llamamiento eficaz y un llamamiento externo. Vamos a ver qué fue lo que Jesús le estaba ofreciendo también a este joven, que le iba a costar su orgullo, sus posesiones. El hombre decidió, ante la respuesta de nuestro amado Señor Jesucristo, irse, como lo dice bien en su palabra. Huyó del llamamiento que le hizo realmente el Señor Jesucristo. Los otros personajes es lo que vamos a ver la semana entrante, que son los discípulos. Y para poder entender mejor este pasaje, lo he dividido en dos partes. El primero, que lo he llamado el llamamiento eficaz o el llamamiento externo. El segundo, Jesús pone a prueba el llamamiento eficaz del hombre rico. Entonces, les invito a que leamos Marcos 10, 17. Dice la palabra del Señor: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero vamos a ver unos detalles muy importantes que nos llevarán a comprender mejor esta enseñanza. Y fíjense que el versículo empieza diciéndole: al salir él. Pero ¿quién salió? ¿Salió Jesús de qué? De su casa, en Perea, donde se reunía con sus discípulos, como lo vimos la semana pasada en Marcos 10, 10. Y por supuesto, sale con sus discípulos, pues sus discípulos eran la sombra de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús estaba a punto de salir a otra región, a llevar el mensaje del reino de Dios, el mensaje del arrepentimiento para la salvación. Y como era costumbre, Jesús siempre estaba rodeado de las multitudes. Y entonces de las multitudes dice que sale un hombre. ¿Y cómo sale? Vino corriendo ¿a quién? Hacia él. Y esto, déjeme decirle, hermano, que esto tuvo que tener mucha impresión, no solamente a la multitud, sino también a los discípulos. ¿Por qué? Porque al hacerlo, este joven, ¿qué fue lo que hizo? Sale corriendo. Y no era muy común en ese tiempo que los principales, y aún este joven adinerado, se alzara la bata y mostrara sus piernas. Pues al mostrar sus piernas, esto era muy indigno y hasta vergonzoso delante del pueblo, delante de las multitudes y delante aún de los fariseos. Pero después dice que no solamente corrió, sino que hincó sus rodillas. ¿Ante quién? Ante Jesús. Y esta postura es una postura muy humilde de adoración en la presencia de alguien. En este caso, en la presencia de ¿qué? De nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es más sorprendente. Y es bien sorprendente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que acordarnos que Jesucristo era considerado como un falso profeta y siempre habían tratado de matarle. Un falso profeta. Y este joven corrió, se arrodilló delante, según ellos, del falso profeta que trataban de matarle. Entonces miremos hasta aquí unas enseñanzas muy prácticas con referente a este joven. Este joven dice que hace caso omiso de su reputación y dignidad. Acudió con humildad a Jesús en público. Y esto es muy diferente a lo que hizo Nicodemo. Cuando Nicodemo se acercó a nuestro amado Señor Jesucristo, él vino que ocultándose absolutamente en todo. Si nosotros analizamos esa parte nomás, esa característica, nosotros hasta podemos decir, pero este joven sí estaba buscando realmente la vida eterna.
estaba buscando a la persona que tenía que ir. Pero vemos también otra parte. El joven acudió a la persona correcta, en busca de una respuesta que realmente le diera claridad de cómo obtener la vida eterna. No como hacen hoy en día muchas personas que acuden a cualquier iglesia, que acuden a cualquier persona o persona, ¿para qué? Para encontrar la respuesta que tanto han anhelado. Otro punto, dice que Él vino ante el Señor Jesucristo, el único que es la verdad, el camino y la vida. Lo más seguro es que este joven había sido instruido por los escribas fariseos. Por los escribas fariseos de qué? De su época, y ellos estaban bien informados sobre la expresión de vida eterna. Pues ellos habían leído el Antiguo Testamento y lo sabían muy bien. ¿Y por qué digo que realmente este joven estaba bien empapado de lo que significa la vida eterna? Porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en Daniel 12:2 nos dice muy claro la palabra de Dios. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué está diciendo? Serán despertados. Y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para qué? Para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vuelvo y digo, este joven estaba muy empapado a través del Antiguo Testamento cómo se le daba la vida eterna, y que habría que una resurrección de una persona, y esa persona que estaba al frente era el Mesías. Serían despertados todos aquellos que duermen. Pero ¿cuál era el problema de este joven y de los fariseos? Ellos no creían en el Mesías, no creían en el Señor Jesucristo, en la cual muchas profecías en el Antiguo Testamento hablaban de este gran personaje. Además, este joven estaba de acuerdo con el sistema legalista de obras de justicia, de la cual él formaba parte, la religión de los fariseos, que creían que la salvación se ganaba por medio de ¿qué? De cumplir los 10 mandamientos, y que se ganaba por medio de obras. Pero a este joven no le importó absolutamente nada. Miremos la parte que sigue de Marcos 10. Dice, ¿qué es lo que le dice el joven a nuestro amado Señor Jesucristo? Maestro bueno. Y eso también trae a memoria lo de Nicodemo. Nicodemo, ¿cómo es que se dirige al Señor? Solamente le dice maestro. Pero este joven le añade algo más. Le dice maestro bueno. Maestro bueno. Le añadió esa parte. Le añade la parte bueno. ¿Y cuál es el propósito de añadirle esta palabra? El propósito de ¿qué? De elogiar a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces este joven, después de esto, le lanza una pregunta a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Parafraseando la pregunta, el joven prácticamente le dice, ¿qué tengo que hacer para llegar a ser salvo antes del fin del mundo? ¿Qué tengo que hacer para llegar a ser salvo antes del fin del mundo? Con el que haré, él estaba buscando un conocimiento respecto a una buena obra, una obra definitiva que al final le permitiría obtener vida eterna. Entonces, si nosotros reunimos todas estas características de este joven,
tal vez nosotros podemos caer en decir que este joven sí tenía un llamado eficaz. Pero déjeme decirle unos puntos para que lo tengamos bien en cuenta lo que hizo este joven. El joven, pues al ver a Jesús, ¿qué es lo que él hace? Cae de rodillas delante de él. Se humilla. Era un acto de adoración. Y esto es una característica de un llamado eficaz. Segundo, le reconoce como el Mesías, como el único que podía darle entrada al cielo. Otra característica de un llamado eficaz. Tercero, no le importó absolutamente nada, ni su religión que él venía practicando. Otra característica de un llamado eficaz. Lo llama maestro bueno, algo ilógico, ya que Jesús era catalogado como un falso profeta. Característica de un llamado eficaz. Y tal vez nosotros tuvimos esta experiencia. Y tal vez nosotros hemos dejado muchas cosas por amor a Cristo. La mayoría de nosotros estábamos acostumbrados a reunirnos los días sábados, porque el domingo era el día del sagrado. ¿Para quién? Para la familia. Pero ahora venimos ¿a qué? A reunirnos el día domingo, el día que el Señor señaló para él. ¿Para qué? Para que le debamos la debida gloria y acudamos a su invitación. Y acudimos pase lo que pase. No nos importa que tal vez llegue a nuestra casa nuestras familias. Y nosotros tal vez vienen a visitar nuestras familias y nosotros también le decimos a nuestra familia, no, espera un momentico, porque por encima de todo está el llamado que Cristo nos hace el día domingo, el día del Señor, escogido para Él exclusivamente, para que sus escogidos, los verdaderos creyentes, vengan a adorarle, a glorificarle, a exaltar su nombre. Nos alejamos de las amistades que no nos convenían. No nos importó que nos dijeran que nos lavaron el cerebro, porque es que muchos a nosotros nos dicen esto. Es que usted está asistiendo a esa iglesia y allá lo que hicieron fue lavarle el cerebro. O sea, una vez me lo dijeron a mí. ¿Y qué fue lo que yo respondí? Dije, no, a mí no me lo lavaron, porque toda cosa que se lava vuelve y se ensucia. Lo que hizo la iglesia fue renovarme mi mente, un cerebro nuevo, para la gloria y para honra de Él. No me lo lavaron, me lo cambiaron completamente. Yo estoy feliz con lo que hizo el Señor Jesucristo en mi vida. Y tal vez nosotros ya no tomamos, no fumamos, no decimos palabras soeces. Y entonces, volviendo a la historia del joven rico, creado en el sistema religioso de su época, con todos sus logros religiosos, a pesar de todas estas características, había en este joven un temor persistente, de que aún carecía ¿de qué? De salvación. Había una culpa insatisfecha, un anhelo frustrado, una duda dolorosa respecto a su relación con Dios. Y con todo eso, yo me hice una pregunta, y se la hago a ustedes. ¿Será que también nosotros hay todo esto? Lo que tenía realmente este joven. Todavía estamos pensando de pronto qué hacer para lograr la salvación, porque esto era lo que estaba buscando este joven. ¿Será que por nuestras transgresiones y pecados en contra de Dios no reconocemos que lo único
que merecíamos nosotros es la justa ira de Dios y que nosotros merecíamos la muerte? Eso es lo que nosotros merecíamos. O que todavía no reconocemos que nos hemos apropiado de la obra de Cristo en la cruz, que con esa obra tan grande y tan preciosa nos dio un regalo inmerecido, que es la salvación, la vida eterna. Pero ante todo esto, este joven rico tenía que pasar la prueba de un verdadero creyente. Vuelvo y digo, si nosotros miramos todas las características de este joven rico, tal vez nosotros pudiéramos decir, si ese hombre es una persona llamada, escogida, apartada realmente para el Señor. Pero veamos ahora lo que nos dice los versículos del 18 al 22. Jesús pone a prueba el llamamiento eficaz del joven rico. Leamos por favor Marcos 10 del 18 al 22. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiéndolo le dijo: Maestro, todo esto yo lo he guardado y lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, joven. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás que tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A Jesús no le satisfizo de ninguna manera la forma como el joven se dirige a él cuando le dice maestro bueno. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Lo reprende. Pero esta reprensión tenía un fin bien específico. Cambiar ¿qué? La idea errónea que este hombre tenía acerca de la palabra bueno y redefinirla en relación con Dios. La palabra bueno es algo absoluto y malo es algo relativo. Las personas pueden ser más o menos buenas o malas, pero solo Dios es absoluta, perfecta y eternamente bueno. Y eso es un atributo que solamente posee Dios. Esto es la manera como nosotros, como hijos de Dios, como nos enseña el amado Señor Jesucristo, cuando nosotros vamos a evangelizar, Él nos enseña cómo debemos de hacerlo. Debemos de decirle a la gente y hacerla comprender primero que no son buenas a los ojos de Dios y que ninguna cantidad de esfuerzo humano o de observancia religiosa puede hacerlas buenas. Nada puede hacerlas buenas. Por eso Dios en su palabra dice: la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley demuestra y define la perfecta justicia, santidad y absoluta bondad de Dios. Y esta norma es la que no pueden ajustarse a aquellos que quisieran alcanzar la salvación por su propia justicia. Como bien lo dice Mateo 5:48.
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y quién puede ser perfecto como Dios lo es? Absolutamente que nadie. Uno de los propósitos de la ley es mostrar a los pecadores lo perfectamente bueno que es Dios y lo totalmente malo que somos nosotros. Y esto tiene que producir en nosotros culpa, temor, miedo, remordimiento y la inevitable realidad del juicio divino. La ley viene a ser para nosotros como ese ayo que cuida y nos educa. ¿Para qué nos cuida y nos educa? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados y que seamos justificados por medio de la fe que tenemos en la obra grande y maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero este hombre, este joven rico y principal, había retorcido la ley como un medio para establecer su propia bondad y justicia. Esto es lo que había hecho este joven. Él había establecido su propia ley, la había torcido completamente. Y les invito a que busquemos este pasaje ahí en sus Biblias. Romanos 9, del 30 al 32. Romanos 9, del 30 al 32. La palabra de Dios nos dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles. Después sigue diciendo, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y ahí mismo da la respuesta, ¿por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella, no por fe, sino por qué, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces esto nos hace ver que la ley mediante la fe en Cristo es lo único que nos hace justos delante de Dios. Y este joven estaba tropezando con la piedra de tropiezo. Pero déjenme también hablarles de un hombre que tiene mucho paralelo con este joven rico. Voy a hablarles del apóstol Pablo, que es muy parecido a esta narración. El apóstol Pablo fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. En el judaísmo, Pablo perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios. Los asolaba. En el mismo judaísmo estaba por encima, él mismo, en el mismo judaísmo, estaba por encima de cualquiera de sus compañeros. Pues era muy celoso. Y era también radical, igual que sus padres. Pero ¿qué hay aquí? Hay una diferencia. Que cuando Pablo fue llamado eficazmente, habilitado por el Espíritu de Dios para entender la verdadera ley, Pablo pudo verse como lo era, un pecador. Mientras que este joven, Cristo lo llevó a que mirara su propio pecado, él no lo reconoció, que realmente era un pecador. El mismo llamado que le hizo Jesús a Pablo, Pablo terminó humillado delante de nuestro amado Señor Jesucristo, reconociendo que era un pecador.
Entonces la bondad de la naturaleza de Dios se revela en la ley. Y cuando Pablo se juzgó a sí mismo por la ley, él comprendió que para nada era justo, sino que era un pecador miserable. Él tiró toda su moralidad y religiosidad a la basura. Él mismo lo dice. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido absolutamente todo. ¿Y qué dice Pablo? Lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3, del 4 al 8. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Retó a este joven rico, al igual que lo hizo con el apóstol Pablo, mucho tiempo después, a que se juzgara por la ley y que se diera cuenta de que no era bueno. Lo que Jesús quería hacer es que este joven recordara que sabía él los 10 mandamientos y que, como lo sabía, era responsable de cumplir los 10 mandamientos. Por eso es que Jesús le dice: ¿saben los mandamientos? Y tal vez como muchos lo sabemos. ¿Y qué es lo que hace Jesús enseguida? Le da una lista de los mandamientos, de los 5 mandamientos. Estos 5 mandamientos eran responsabilidad del hombre. ¿Y qué le dice Cristo? Le nombra los mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todos estos mandamientos, menos uno, honra a tu padre y a tu madre, fueron tomados de la segunda mitad de los mandamientos que se ocupaban de las relaciones humanas y que era responsabilidad del hombre cumplirlos. A diferencia de los primeros 5 mandamientos que tienen que ver con la relación de una persona con Dios. Y el joven, entonces, con toda certeza, ¿qué es lo que le dice al Señor? Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Y fíjense que aquí algo ya estaba aprendiendo el joven, porque ya no lo llama maestro bueno, sino simplemente le dice maestro. Y lejos de sentirse condenado por su imposibilidad para alcanzar la perfección de la ley, igual que sus compañeros religiosos, él estaba seguro que su observación de la ley reivindicaría su justicia personal. Este joven, lo que estaba revelando era su rotundo fracaso de entender lo pecador que era. Su fariseísmo lo tenía engañado, ciego de la revelación que la ley le estaba mostrando, y le estaba mostrando la ley su propio pecado. Por eso es que Dios dice en su palabra: engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque a todo mundo nos engaña el corazón. Por eso es muy importante que nosotros, cuando leamos la palabra de Dios, la leamos tal como ella es y la obedezcamos tal como Dios dice. Para los fariseos y los rabinos, y aún para él, estaban ciegos y engañados con respecto a la ley, pues ellos estaban convencidos que esta era solamente externa y no interna, que tenían que cumplirla externamente.
aquí es donde yo también me hago una pregunta. ¿Será que nosotros estamos convencidos que nosotros cumplimos también la ley de Dios? Y si recordamos lo que le dice el Señor Jesucristo a este joven, no adulteres. Y acordémonos que la palabra de Dios nos ha enseñado que los fariseos se sentían muy halagados ellos mismos, porque ellos mismos decían que sí, que yo no he adulterado. Pero cuando Cristo los confronta y le dicen, mas todo aquel que ha deseado a una mujer, aún en sus pensamientos, ya ha cometido adulterio. Y déjeme decirle que eso pasa actualmente también en todo el mundo. Entonces, es aquí donde podemos ver la diferencia del apóstol Pablo, con este joven. Pablo comprendió que la ley condenaba, y la ley condenaba el odio, los pensamientos impuros, que la ley condenaba la avaricia, que la ley condenaba las mentiras. Todo esto lo comprendió el apóstol Pablo cuando él se enfrentó con Jesucristo y miró como un espejo la hermosa ley de nuestro amado Padre Celestial. Pablo la obedece. Pero miremos ahora el versículo 21. Dice la palabra del Señor: mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y délo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Jesucristo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Confrontando su pecado y no justificando el pecado. ¿Qué es lo que hace Jesús? Fija sus ojos en él. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que le amó. Este amor no era un amor salvífico. Era un amor de ¿qué? De compasión. Le compadeció de forma profunda, triste también, como cuando uno le comparte a alguien y entonces esta persona se sostiene en su propio parecer. Y entonces le recomienda un curso de acción que si lo obedecía sería la solución de su problema y le proporcionaría el descanso que necesitaba su alma. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Le da el estoque final. En su omnisciencia miró lo que había en el corazón de este joven. ¿Cuál era su tesoro? Como dice Dios en su palabra, porque donde está tu tesoro, allí estará también su corazón. Este joven era un infractor de que del segundo de los 10 mandamientos. La adoración a Dios debe ser espiritual, no material. Y a Israel se le prohibió adorar ídolos. Él era culpable de blasfemar a Dios al adorar a otro Dios. ¿Y cuál era el Dios de este joven? Su riqueza, sus posesiones. Y Dios nunca, pero nunca va a tolerar rivales. Porque el mismo Señor Jesucristo lo declaró. Ninguno, pero ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a la riqueza. La riqueza terrenal y la satisfacción temporal eran el Dios de este hombre. Los pecadores no están listos para las buenas nuevas del Evangelio, a menos
a menos que acepten la mala noticia de que la ley los condena como pecadores culpables. Y esto es lo que se predica primero en el Evangelio: las malas noticias y las buenas noticias. Y debemos de llevar siempre aquel que le estamos predicando, aquel que le estamos evangelizando, llevarle primero las malas noticias para que comprenda la obra grande y maravillosa que hizo Cristo realmente por nosotros. Por lo tanto, este hombre nunca iría a reconocer que era pecador. Tampoco reconocería que sus buenas obras no podían salvarle. Así no podría aferrarse a la gracia y a la misericordia de Dios y someterse al señorío de Cristo. Nunca lo podría hacer. Tristemente, frente a frente, el Salvador estaba con este pecador. Pero este pecador tomó el camino angosto, el camino ancho que lleva a la destrucción, y rechazó el único camino angosto que lleva a la vida eterna. Vamos a ver ahora, mis hermanos, las aplicaciones a esta hermosa narración. Este joven rico mostraba muchas evidencias que el Espíritu Santo le había hecho un llamado eficaz para salvación, pero como vemos, tenía una incorrecta idea de lo que es la salvación. Entonces déjeme preguntarle, y pregúntese usted dónde está ahí. ¿Eres bueno? ¿Realmente eres bueno? Y yo creo que tu respuesta debe ser no, porque ninguno es bueno. Otra pregunta: ¿obedeces tú realmente la ley de Dios? Y su respuesta debe decir no. ¿Has cometido adulterio? ¿Has codiciado a otra mujer fuera de tu esposa? ¿Realmente eres puro de corazón? La pornografía es cometer adulterio o fornicación para los que no son casados. Y déjeme decirle, Dios conoce muy bien tus pensamientos, cada pecado que usted ha cometido. ¿O cómo crees que ahora o cómo crees usted que en este momento va a lograr usted la salvación y la salvación de su alma? Solamente lo podemos hacer a través de un verdadero arrepentimiento y la fe en nuestro amado Señor Jesucristo, en la cual nos da un regalo de gracia, nuestra salvación. Yo creo que todavía nosotros no estamos en tinieblas y que nosotros hemos conocido la palabra del Señor, que la estamos estudiando y que la hemos comprendido muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Dejarlo absolutamente todo, como realmente el Señor Jesucristo le dijo a este joven. No es que usted deje lo que tiene, las posiciones que usted tiene, sino más bien es que tal vez nosotros hemos puesto otras cosas por encima de Dios. Dios es su prioridad. Dios realmente tiene el control de su vida. Está en el trono realmente de su corazón. O nosotros tal vez nos hemos llenado de mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y déjenme decirle, como dice Dios en su palabra, muchas veces tanto conocimiento lo va a matar a uno. Siempre he dicho, y lo diré, es bueno adquirir conocimiento. Es bueno estudiar la palabra del Señor. Es bueno estudiar todo lo que hemos venido nosotros estudiando a través del pastor Sergio, a través de las predicaciones, a través de las predicaciones del hermano Samuel.
Pero déjeme decirle qué tanto nosotros estamos practicando lo que nosotros leemos. La invitación es que nosotros cambiemos, lo obedezcamos lo que Dios manda a decir en su palabra para nuestras vidas. Cada vez que usted lea la palabra del Señor, no es para su esposa, no es para su esposo, no es para sus hijos, es para usted. Dios le está hablando a usted personalmente cada vez que lee la palabra de Dios. Vamos a Dios. Téngalo por seguro que, como dice la palabra aún de Dios, en la parábola del hijo pródigo, Él te está esperando con los brazos abiertos. Él está esperando que realmente volvamos a Él de todo corazón. Que hemos infringido los 10 mandamientos, que no lo hemos cumplido, que hemos sido desobedientes. Pero si usted tiene la seguridad de que usted es apartado, escogido antes de la fundación del mundo, Él nunca te va a rechazar si vienes a Él en un genuino arrepentimiento. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos. Padre amado, te pedimos de todo corazón, dame el arrepentimiento y la fe. Dame tu salvación, porque realmente soy un pecador. Este joven rico, Señor, sabía, Señor, el Antiguo Testamento. Sabía que se hablaba de un Mesías, el Salvador del mundo, que Él algún día iría a morir, pero también iría a resucitar. Pero este hombre solamente miraba la ley externamente y no internamente. Señor, revisa nuestro corazón. Que nosotros tal vez podemos decir, Señor de los cielos, con nuestra boca, que somos salvos. Pero es que el ser salvo también implica muchas cosas en mi vida. Como prácticamente le dijo nuestro amado Señor Jesucristo a este joven rico: venda todo, deja todo, entrégaselo a los pobres, ven y sígueme. Su ídolo eran las riquezas. ¿Cuál es su ídolo, hijo de Dios? Que no le permite realmente ver la gloria majestuosa, gloria de Dios sobre su vida. ¿Qué le está impidiendo? Los ídolos pueden ser la pereza, el leer la palabra del Señor, un devocional, el orar. El ídolo puede ser su esposa, sus hijos, su trabajo. Amas más estas cosas que a Dios. Yo no dudo que usted pueda tener el llamado, que usted puede ser escogido y apartado, pero depende cómo usted lo viva, en obediencia a la palabra del Señor. Vas a vivir mientras permanezca en esta tierra con gozo y felicidad, a pesar de las circunstancias que pueden pasar en su vida. Pablo se gozaba en medio de los sufrimientos. Fue latigado, fue encarcelado, fue extraditado, pero todo esto le producía a Pablo felicidad y gozo.
Pablo entendió y tenía bien en claro la visión de la eternidad. Ayúdame, Señor, a entenderlo de esta manera. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos has enseñado y nos has mostrado. Solamente a ti sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza. Por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, a continuación, habíamos dicho que nos íbamos a demorar un poquito, porque hoy tenemos la cena del Señor. Entonces vamos con toda reverencia y amor, vamos a entonar el himno de la cena del Señor. Vamos al himno número 522, por favor. Himno número 522. Es la cena del Señor. Vamos a entonar. Es la cena del Señor, memorial de su amor. Representa en verdad su perfecta y gran bondad. Me recuerda de la cruz y la muerte de Jesús. Al partir el pan aquí, me acordaré de ti, de tu cuerpo en la cruz que entregaste, oh Jesús. Cuánto te amo, Salvador, por comprarme con amor. Al tomar la copa aquí, me acordaré de ti, de la sangre carmesí que vertiste tú por mí, pues tu angustia y cruel dolor nunca olvidaré, Señor. Tuya, Cristo, la pasión, mío el cielo y redención. Quiero dedicarme a ti, pues te diste tú por mí, con amor te serviré y tu nombre alabaré. Bueno, hermanos, les pido que me acompañen a Mateo 28, 26, del 26 al 28. Mateo 26, del 26 al 28. Sentémonos. Mateo 26, del 26 al 28. Dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos,
porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús estaba concluyendo con los discípulos la última Pascua divinamente aprobada, jamás celebrada. La palabra Pascua significa pasar por alto en hebreo, y hace referencia a la manera en que Dios protegió y liberó a los israelitas de la plaga que mató a los primogénitos en Egipto. La cena del Señor se recuerda el sacrificio del Cordero ordenado por Dios, y que con su sangre derramada tenía que señalar los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Esto es lo que hicieron los israelitas cuando realmente fueron sacados del pueblo de Egipto. Ellos tomaron un cordero, participaron de la cena, y con la sangre de este cordero marcaban los dinteles para cuando llegara el ángel de la muerte pasara derecho y no sucediera nada en sus hogares. Entonces la Pascua es la liberación y redención de Israel por parte de Dios de manera sobrenatural. Cristo puso fin a esta Pascua e instituyó un nuevo mandamiento de sí mismo. No se vería más de nuevo a un cordero en Egipto como el símbolo de amor redentor y el poder de Dios, sino el Cordero de Dios, que por el derramamiento de sacrificio de su propia sangre compró la salvación de todos los que en él creen. Jesús era el Cordero inmolado. Él mismo lo dijo: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era un nuevo mandato que Cristo estaba haciendo. Partir el pan sin levadura era una parte normal de la tradicional ceremonia de la Pascua. Pero ahora Jesús le dio un significado totalmente nuevo diciendo: este es mi cuerpo. No que el pan que está ahí sea el cuerpo, es algo representativo. Representaba entonces una separación de la mundanalidad y el pecado y el comienzo de una nueva vida de santidad y piedad. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que estaba representando la separación de la mundanalidad y el pecado y el comienzo de una nueva vida de santidad y piedad. A partir de entonces el pan representaría el cuerpo de Cristo inmolado por la salvación de los hombres. Y Jesucristo dijo: hacer esto en memoria de mí, indicando que se establece un memorial de su muerte sacrificial para ser guardada por sus seguidores. Mientras los discípulos bebieron la copa, Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Y es muy evidente que lo distingue de todos los pactos anteriores, incluido el pacto mosaico. Jesús no solo tiene que morir, sino que tuvo que derramar su propia sangre preciosa. Jesús sangró antes de morir, y al morir por el perdón de nuestros pecados. Entonces, les invito a que también veamos 1 Corintios 11, 27. Dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Usted va a tomar la Santa Cena, pero usted debe de vivir conforme a lo que ella simboliza. Aquí está diciendo que cualquiera que la tomare indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Todos aquí somos indignos de participar de la cena, pero gracias a Dios que nosotros hemos recibido el beneficio de la obra maravillosa que hizo Cristo en la cruz, y esto es lo que nos hace a nosotros dignos.
Pero siendo redimidos, no podemos participar de ella cuando tomamos la cena como un ritual mecánico o no estamos conscientes de lo que significa esta ordenanza sin involucrar el corazón. Por eso debemos de hacerlo de todo corazón, mirando la obra grande de Cristo. Pero indignamente también es cuando venimos con amargura de corazón con otros hermanos y nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Cuando tenemos una rebeldía consciente contra Dios con respecto a pecados específicos que no queremos nosotros confesar y abandonar. Eso es tomarla indignamente. Pero una de las cosas en la cual nosotros podemos tomar la cena del Señor, lo primero que debemos ser conscientes es que nosotros hemos sido bautizados para poder entonces tomarla. Entonces, vamos a tomar la cena del Señor como lo dice Dios en su palabra. Les pido a todos los hermanos que repartamos el pan. Perdón, los que van a tomar la cena del Señor, pongámonos de pie. Repartamos. Bueno, Padre amado, en esta tarde, Dios, queremos exaltar tu nombre, alabarte, darte gracias, mi buen Padre. Gracias, Dios, porque aún antes de la fundación del mundo tú nos escogiste y nos apartaste, Padre Santo, para sí, Señor. Señor, pagaste un precio muy alto, amado Padre, a través de la obra grande y maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Cristo, porque tú fuiste ese cordero inmolado. Tú mismo lo dijiste: yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de tu obra sacrificial llevaste sobre sí todos nuestros pecados, y aún la ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre ti. ¿Cómo no darte las gracias? Si el único que nos podía salvar eras tú. No había otra forma, no había, Dios de los cielos, otra manera de poder ser salvos. Y por eso Jesús, reunido con sus discípulos, fue la última Pascua que Él celebró con sus discípulos, y un nuevo pacto había nacido. Por eso, como dice en su palabra, y mientras comía, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió, Dios, como hoy estoy partiendo, amado Señor. Te doy gracias, porque este es un símbolo de tu cuerpo que fue entregado por nuestros pecados. Y bien dice: hacer esto en memoria de mí. Y dijo a sus discípulos: tomad y comed, y este es mi cuerpo. Le pido que entonces comamos el pan.
Y asimismo, tomando la copa, y habiendo dado gracias, Señor, te doy gracias, Dios, porque esta es la representación del derramamiento de sangre que hiciste Cristo por nuestras vidas, y que tenía que haber derramamiento para haber salvación. Y tú lo hiciste con amor, por amor a nosotros y sus escogidos. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Les invito entonces que tomemos la copa. Gracias, Cristo. Amado Padre, amado Espíritu Santo, por permitirnos en el día de hoy, Señor, después de muchos meses, Dios, no haber conmemorado, traer a memoria lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Hoy lo has permitido. Démosle gracias a Cristo por su obra sacrificial, por estar hoy recordándonos a través del pan y el vino ese sacrificio tan grande y tan maravilloso para salvación de nuestras vidas. Por eso a ti te damos la gloria y la honra, la exaltación por los siglos de los siglos. Te hemos orado. Amén y amén.